¿Cuál es la razón de estas normas procesales en un código de fondo? En realidad, el Código de Vélez tenía algunas normas relativas a la cosa juzgada, al valor probatorio de instrumentos públicos y privados, pero esto era más porque, por supuesto, todas las normas relativas a la legitimación, pero esto tenía más que ver con que eran áreas que se disputaban entre el derecho sustancial y el derecho procesal. Eh, la realidad es que tal inclusión de normas en un código solo se vio a partir del proyecto de unificación de las obligaciones civiles y comerciales del año 98. Recuerdo un artículo de Morello eh, titulado Derecho Procesal, Derecho Material, Derecho Sustancial, Derecho Procesal, senderos bifurcados que hoy se reencuentran, donde celebraba la inclusión de normas procesales. Luego, sobre el cierre, voy a volver sobre ese trabajo de Morello, que nos acompaña con todos, con su magnífica producción y siempre adelantado a su tiempo, ¿no? Bueno, de algún modo la explicación de la inclusión de normas procesales, se escucha un eco, resulta de la constitucionalización del derecho privado. Desde la presentación del Código Civil Comercial de la Nación, se destacó que el texto establecía una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Esta comunidad de principios entre Constitución, derecho público, derecho privado, importa también la unificación del derecho, porque hay una comunidad de principios que son compartidos. Bueno, ¿y qué novedades trajo el Código Civil y Comercial a través de la constitucionalización, de la incorporación de la Constitución y los tratados como fuente del derecho civil? Que a partir del año 94 habíamos incorporado nuevas garantías, nuevas garantías que son concretamente la garantía de la tutela judicial efectiva, que importa operatividad del derecho sustancial, vale decir, que el derecho procesal pueda ser idóneo para hacer operativas las normas del derecho de fondo. Y la otra nueva garantía, o mejor dicho, una nueva versión de una garantía existente, es la nueva visión del concepto de igualdad, de la garantía de igualdad, que hoy se la llama igualdad real, porque se hace cargo de las diferencias en las asignaciones previas y le impone al juez el deber de suplementar al vulnerable para equipararlo con quien no lo es. Estas nuevas garantías que entraron por vía de la constitucionalización del derecho privado son la explicación del título preliminar y los 3 artículos del Código Civil y Comercial, que también importan un nuevo modo de interpretar la ley. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, el Código Civil de Vélez el Código Civil derogado, respondía a una concepción del Estado de Derecho legal, en que se identificaba el derecho con la ley formal. Y esto era propio de las corrientes metodológicas del positivismo jurídico. Hoy día, el Código Civil y Comercial de la Nación responde al paradigma del Estado de Derecho constitucional. Es la constitucionalidad del derecho privado que se caracteriza por una pluralidad de fuentes. Esto cambió en nuestros países, en la Europa continental y en Iberoamérica, pero el inicio fue en Europa continental,
a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando se dejó de lado el positivismo jurídico, en gran medida debido a lo acontecido con el juicio de Nuremberg, en que, esto lo explica muy bien Perelman, en que se advirtió que un sistema jurídico puede ser absolutamente legal y sin embargo intrínsecamente injusto. A partir de entonces se espera de los jueces que encuentren para cada caso particular, haciendo tópica, mirando el caso, una solución equitativa y razonable a la luz de todo el conjunto del sistema jurídico, en cuya cúspide están la Constitución y los tratados. Es decir, ya no es admisible, no puede leerse la ley en términos de su sola y dogmática literalidad, sino a la luz de los principios y valores que están íncitos en las garantías constitucionales, en los principios procesales, tales como el interés superior del niño, la garantía de la tutela judicial efectiva. Y esta pluralidad de fuentes la vemos expresada en el artículo primero del Código Civil, que distingue claramente, fíjense que el artículo primero nos habla primero del derecho, el capítulo primero del título preliminar, y el capítulo segundo se refiere a la ley. ¿Por qué? Porque para la concepción del Código Civil, derecho y ley eran lo mismo, y el juez solo podía ser la boca que decía las palabras de la ley, el juez boca de la ley. En la concepción del Estado de Derecho constitucional hay una pluralidad de fuentes. En principio es la ley, su finalidad, pero todo interpretado a la luz de la Constitución, los tratados y los principios y valores, de modo coherente con todo el sistema jurídico. Bueno, vamos a ver ahora cómo esto genera un nuevo modo de tratar los temas del derecho civil, y lo voy a resumir para después explicarlo. Si tenemos nuevas garantías constitucionalizadas, como la garantía de la tutela judicial efectiva, que nos promete operatividad del derecho sustancial, entonces la ley procesal debe ser idónea para asegurar la operatividad de los nuevos institutos regulados en la ley de fondo. Y debe ser idónea, pero tenemos el agravante en nuestro medio de una multiplicidad de códigos procesales, con lo cual era necesario homogeneizar y asegurar un piso mínimo que permitiera que no se desvirtuaran los nuevos institutos regulados en el Código Civil. Vamos a hablar entonces de las cuestiones procesales. Como ya les dije, el Código Civil derogado respondía a la concepción del Estado de Derecho legal, lo que implicaba identificación entre la ley y el derecho propio de las corrientes metodológicas, teórico-metodológicas del positivismo. El Código Civil responde al paradigma del Estado de Derecho constitucional, caracterizado por la pluralidad de fuentes, lo que implica la actuación conjunta de reglas, principios y valores. Ya no solo son las reglas que son mandatos taxativos, sino también los principios que son, como dice Robert Alexis, mandatos de optimización que pueden cumplirse en la mayor medida posible, por ejemplo, el interés superior del niño, la tutela efectiva y oportuna, etcétera. Esto tiene la existencia de principios y valores que también hacia a la labor interpretativa, obviamente a la que se refiere el artículo 2 del capítulo primero del título preliminar. También que alude a la interpretación, se complementa con el artículo 3, que exige de los jueces
una decisión razonablemente fundada. A ver, vamos a aclarar. Como ustedes saben que en la mayoría de los casos, yo diría el 80% basta con aplicar las reglas claras, pero un 20% al menos, tal vez un 10%, aparecen conflictos entre las reglas entre sí o conflictos de una regla con un principio. Y ahí el juez debe decidir motivadamente. Yo les he traído un caso jurisprudencial para que vean esto. Bueno, les dije, esto tiene incidencia en la interpretación de la ley. eh, este, este sistema de interpretación de la ley favorece la coherencia, una interpretación sistémica del sistema jurídico, incorpora, además tiene la peculiaridad de incorporar normas abiertas, porque ya no hay un sometimiento pleno del poder legislativo, del poder judicial al legislativo, sino que es el juez el que debe interpretar de modo fundado, con doble instancia y demás, la norma cuando hay esa colisión entre una regla y un principio o entre normas entre sí que pueden llevar a alguna a desvirtuar un principio. Bueno, y el código incluye normas abiertas. Por ejemplo, ustedes recordarán que en materia de alimentos o de régimen de comunicación, se le permite al juez establecer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Esto es lo que se llama soft law, normas abiertas que permiten la adaptación de la solución jurídica al caso concreto. Y obviamente se complementan con la adecuada fundamentación, y acá me parece muy importante aclarar que es fundamentación de la aplicación del derecho, que en ocasiones no bastará con citar la norma porque se está recurriendo a principios para interpretar la norma, para integrarla, para darle una lectura diferente que la norma también permite, pero a la luz de un principio contenido en la Constitución. Bueno, este es el rol de los principios generales. Yo les decía, son mandatos de optimización, ideales a alcanzar, que se pueden cumplir en mayor o menor medida. En cambio, las reglas, las normas, son mandatos taxativos, ¿se cumplen o no se cumplen? La función de los principios es integrar el sistema jurídico, tienen una función de integración, porque allí donde se da una situación no prevista en la norma, encuentra el operador jurídico cómo interpretar la solución aplicable a la luz de todo el sistema normativo, a la luz de los principios y las finalidades de la norma. Así funciona un sistema integrado por reglas y principios que, como dice Atienza, Manuel Atienza, un filósofo español, permite que el sistema no sea tan rígido y que la solución pueda adaptarse a las particularidades del caso concreto. Este nuevo modo de interpretar la ley y el rol del juez ha ido aproximando la concepción del juez continental a la que es propia del common law. Les traje un ejemplo para que vean cómo funciona esto. La Cámara de Apelaciones de General Pico a La Pampa, en el año 2019, junio del 2019, la Sala A, en un juicio por impugnación de reconocimiento iniciado por el hijo de quien había reconocido al niño y que se había divorciado de su madre, quien no demandó, quien era también demandado junto con la madre por impugnación de reconocimiento, que prosperó porque efectivamente el niño no era el hijo. Este hombre, el reconociente, quedó en rebeldía. La sentencia hizo lugar a la acción promovida por su hijo.
pero al dictar la sentencia, la jueza de primera instancia, oficiosamente por aplicación analógica de la obligación alimentaria del progenitor afín, le impuso continuar con el pago de una cuota asistencial de carácter transitorio a cargo del cónyuge divorciado de la progenitora, del reconociente padre del actor. Esto fue apelado a la Cámara por diciendo que violaba la regla de congruencia que contiene el artículo 34, inciso cuarto, y el 163 del Código de la Provincia de La Pampa. Que se violaba la congruencia. Y la solución de la Cámara fue decir, no, acá está en conflicto la congruencia con el interés superior del niño y con la garantía de la tutela judicial efectiva, y por lo tanto el juez puede actuar oficiosamente en tutela del vulnerable. Fue básicamente el único tema de discusión en la Cámara. La diferencia es que la jueza de primera instancia había fijado esta obligación transitoria sin ponerle plazo hasta que obtenga algo así como el reconocimiento del padre biológico, y la Cámara le estableció un plazo más breve, imponiéndole la obligación de iniciar la acción pertinente. Bueno, así funcionan los principios en el nuevo derecho, en la nueva manera de entender el derecho. Entonces, recapitulando, la constitucionalización del derecho privado del año 94 nos trajo dos nuevas garantías: la tutela judicial efectiva y oportuna, que es lo mismo. Yo siempre he sostenido que Eduardo Couture fue quien primero vio esto, el primero en hacer la relación entre constitución y proceso. Y decía, aún en los procesos civiles en que se discuten cuestiones privadas, hay un interés público comprometido que interesa a la comunidad y que radica en asegurar la operatividad del derecho en su integridad. Y este principio, este fin público del proceso, debe hacerlo cumplir el juez. Por eso ellos tienen una norma en el Código General del Proceso tomado del proyecto Couture, el artículo 14, que dice que el intérprete de la norma procesal deberá tener en cuenta en todo momento que el fin del proceso es la operatividad del derecho sustancial. Esto se complementa con el nuevo concepto de igualdad real, que suplementa al vulnerable y nos conduce necesariamente a algo que ya se venía vislumbrando en la ley, en los códigos procesales desde antes, que es el mayor activismo judicial. Hoy se lo llama también case management, porque no es solo el juez, sino que se piensa en secretarías comunes y se habla de manejo del caso, pero básicamente en lo que consiste es en dirigir los procedimientos al esclarecimiento de la verdad, y cumplir con la tutela de los vulnerables y todo esto que está involucrado en el concepto de tutela efectiva. Esto exige, obviamente, procesos estructurados para asegurar estas garantías. ¿Qué es entonces la garantía de la tutela judicial efectiva y oportuna? Implica facilitar el acceso a la jurisdicción, proveimientos adecuados durante todo el trámite del proceso hasta la declaración del derecho en la sentencia, vale decir, evitar el rechazo, el ocurra por la vía pertinente, evitar todas estas vías que son dificultades para el acceso a la jurisdicción. Proveer de modo proactivo, impulsando en los nuevos códigos ya se habla del impulso del trámite, también a cargo del juez,
Y luego cumplimiento efectivo de la condena. Pero la garantía de la tutela efectiva, para ser tal, debe ser también oportuna, vale decir, declarada, dispuesta, que actúe en plazos razonables, y finalmente debe en ocasiones actuar preventivamente, y por eso el Código Civil y Comercial de la Nación hoy, la gran novedad es que ha regulado la acción preventiva en los artículos 1710 al 1713. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué al derecho sustancial le preocupa el derecho procesal. Un poco lo hemos dicho, pero desde la teoría. Les transcribo acá un párrafo de Angelo Luminoso, un profesor de Derecho Civil de la Universidad de Cagliari, Cerdeña, que dijo: el proceso señala el momento crucial de la tutela de los derechos, la última playa, la destinada a operar cuando la observancia espontánea de los preceptos ha sido violada. Consecuentemente, los fracasos de la tutela jurisdiccional se traducen inexorablemente en un déficit de operatividad de las normas del derecho sustancial. Hay que asegurar, como decía Couture, que estableció la base conceptual de la tutela efectiva cuando hablaba de asegurar operatividad del derecho sustancial como fin público del proceso. Y bueno, y acá uno se pregunta, como manifestaba el doctor que hizo la presentación, si hay un avance indebido sobre las autonomías provinciales. En realidad, la Corte tiene en esto un criterio invariable desde el fallo Bernabé Correa del año 1923, que lo encuentran en fallo 138, 157. Yo transcribí el párrafo del 53 porque era más breve. Dice: los códigos de fondo pueden incluir disposiciones procesales tendientes a asegurar el mejor cumplimiento de las figuras por ellos reguladas. Esta es la razón también por las cuales la Ley de Defensa del Consumidor tiene normas procesales relativas a los alcances de la sentencia, a la prueba. La Ley General del Ambiente también, aún en materia cautelar, el principio precautorio, los alcances erga omnes de la sentencia. Bueno, como ustedes ven, es normal, además, bueno, esto está claro, pero estaba previsto en la Constitución, en la ley de quiebras, que es la mitad procesal, la mitad derecho sustancial. Esto no es un avance indebido sobre las legislaturas provinciales, sobre las autonomías provinciales, y la realidad es que deben completar esta labor iniciada con la sanción del Código Civil y Comercial las provincias, dictando sus nuevos códigos procesales, civiles y de familia, de conformidad con las pautas que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. De esto ya hablamos. De lo que se trata de asegurar a través de estas normas es activismo en la dirección del proceso, propender al esclarecimiento de la verdad de los hechos con un efectivo uso de las potestades que los códigos nos acuerdan a los jueces para esclarecer hechos controvertidos, la tutela de los vulnerables, ya sea por la edad, por el estado físico-mental, por causa de violencia, por razones de género o étnicas, y la ejecución y cumplimiento efectivo de los mandatos judiciales. Tal vez no haya escándalo más grave que sentencias magníficas que no se cumplen.
y la labor del juez no se agota con la declaración de certeza en la sentencia. Debe asegurar el cumplimiento a través de medidas idóneas a tal fin. La garantía de la igualdad real, como ustedes ven, tal vez nunca más cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque la imagen de la derecha es la igualdad real, la de la izquierda es la igualdad formal, abstracta, que no se hacía cargo de las diferencias en las asignaciones previas. En síntesis, como concluí en este trabajo que les envié, Razones de la inclusión de normas procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación, la inclusión de normas procesales en este código de fondo debe entenderse en el contexto de un país federal donde las provincias se han reservado la organización de la justicia y el dictado de las normas procesales. Pero esto también implica la necesidad de dar homogeneidad a regulaciones procesales dispares y además pone en la mira la relevancia del carácter instrumental del proceso, su función de servir a la mejor realización del derecho de fondo y la necesidad de que estructuralmente el proceso esté diseñado para asegurar esa operatividad. Bueno, las vamos a ver ahora, vamos a hacer un seguimiento caso por caso, los tres primeros los obvio porque los tres primeros artículos del código ya los hemos tratado, de las normas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial. En primer lugar, dije, las tres primeras ya las vimos, los puntos unidos, ¿no? Que son los tres primeros artículos del capítulo primero del título preliminar. Veamos el punto 3, legitimación y parte, prueba y sentencia en registración y revisión, en las medidas de protección en la sección dedicada a las restricciones a la capacidad. El código regula minuciosamente las restricciones a la capacidad, sin perjuicio de que requieren el complemento procesal de la vía del trámite y de algunos, yo diría, detalles acá sí. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paradigma, ya no es la opción binaria capaz insano, la vieja insania, sino que en la restricción a la capacidad, la restricción debe ajustarse a lo estrictamente necesario, teniendo en cuenta las capacidades restantes, y por eso es que se le puede designar un curador si es un verdadero incapaz, alguien que no puede interactuar con el entorno. De lo contrario, hay régimen de apoyos y a la medida de lo que necesita la discapacidad que padece la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso. Para asegurar tutela efectiva hay además se establecen la posibilidad del juez de practicar ajustes razonables en el proceso, se establecen normas, el centro de vida es la pauta atributiva de la jurisdicción para facilitar el acceso, todo vinculado, como ustedes ven, a la tutela judicial efectiva y al diseño de un proceso muy particular caracterizado por el dictamen interdisciplinario del equipo, porque no puede haber un verdadero abordaje, hoy no se concibe, si no es desde la interdisciplina. Bueno, en cuanto al punto 4, el tipo de proceso en cuestiones vinculadas al nombre de las personas, que la ley establece el tipo de proceso más breve que prevea la legislación local,
referencia que en varios artículos se hacen, que también tiene que ver con la tutela efectiva, de la cual derivan los principios de eficacia del proceso, economía procesal, celeridad, concentración, etc. La competencia, procedimiento y sentencia en la regulación de la ausencia, y en la presunción de fallecimiento, tanto la simple ausencia como la presunción de fallecimiento, que antes estaba regulada en la 14394, lo recordamos, también con un abordaje sustancial y procesal. La competencia del Ministerio Público Tutelar en el 103, que puede ser complementaria, la representación promiscua, o principal, cuando hay abandono de sus funciones por parte de los representantes y están en riesgo los derechos de un menor, cuando existe conflicto con sus representantes. Bueno, en estos casos será principal la intervención del Ministerio Público Tutelar. La eficacia probatoria, también esto tiene que ver con la adecuada tutela de los vulnerables. La eficacia probatoria de los instrumentos públicos y los particulares, acá quiero aclarar que ha sido clásico en el derecho civil, en sus puntos comunes con el derecho procesal, que sea la ley sustancial quien establece los requisitos de que deben cumplir los actos jurídicos para su validez, y la necesidad de la escritura o del instrumento público, ya sea para su validez o a los fines probatorios. Las leyes procesales se limitan, aún con el Código de Vélez estoy hablando, se limitaban a establecer y ahora también en realidad, la oportunidad para la agregación de instrumentos públicos y privados y documentos en general en el proceso, y el trámite para acreditar la autenticidad del instrumento privado o para redarguir de falso un instrumento público. Bueno, esto no es una novedad, lo encontramos regulado el valor probatorio de los instrumentos públicos en el 296, haciendo alusión a la redargución de falsedad, y de los instrumentos particulares en el 317 y 319. Lo mismo sucede con los libros comerciales, con la contabilidad comercial, que también estaba regulado en el Código de Comercio. El Código Procesal, insisto, se limita a regular oportunidad de su agregación, procedimiento para acreditar la autenticidad del instrumento privado y procedimiento de redargución de falsedad de los instrumentos públicos. El proceso de divorcio. Hay una enorme, acá hay una modificación copernicana, desapareció el divorcio causado, con base en la autonomía de la voluntad, basta con pretender el divorcio, pero hay un requisito de admisibilidad de la demanda, de la pretensión, de la demanda, que es la presentación de una propuesta de convenio regulador. Bueno, era necesario tutela efectiva, regular este instituto para que no fuera desvirtuado y totalmente incompatible con lo que teníamos en los códigos procesales. Carga de la prueba y medios probatorios en la recompensa por liquidación de la comunidad, que se establece amplitud probatoria y la carga de la prueba a cargo de quien afirma el derecho de recompensa. Las medidas, en realidad no es una novedad, pero fue expresamente establecido. Las medidas cautelares en el régimen de separación de bienes y las medidas protectorias. Fíjense que el Código sabiamente distingue cautelares de protectorias porque no son medidas asegurativas en la indivisión postcomunitaria.
también tendientes a que no se desvirtúen institutos novedosos, y en ocasiones recogiendo interpretaciones jurisprudenciales. La carga de la prueba en la liquidación de la comunidad, en la propiedad de los bienes, cuando se invoca que un bien es propio, que establece que quien invoca el derecho de recompensa debe probarlo y que se admite cualquier medio probatorio. Los medios de prueba para acreditar la unión convivencial, lo encontramos en el 512, que establece la amplitud de medios probatorios, pero aclara que la registración es prueba suficiente de la existencia de la unión convivencial cuando ha sido registrada. El tipo de proceso para el juicio de alimentos se alude acá al más breve que prevea la legislación local. Y esto es aplicable a todo tipo de reclamo alimentario. En rigor, acá yo incluí alimentos provisorios, prueba, legitimados recursos. Estas son todas cuestiones que regula expresamente. Por ejemplo, el código también acá sabiamente distingue alimentos provisorios del artículo 544 que no son asegurativos. Como decía Morelo, cuando el derecho procesal estaba en ciernes, la regulación que había hecho Vélez de los alimentos provisorios fue la primera regulación de una tutela anticipada. Es una verdadera tutela anticipada el alimento provisorio, y la prueba está en que la cautelar para asegurar el pago de alimentos futuros, ya sean provisorios, dispuestos por sentencia o acordados por las partes, bueno, esa cautelar está regulada en el 550, y eso es una verdadera cautelar porque tiene una finalidad asegurativa. Y además en el 553, cuando se regula el juicio de alimentos, se habla de la importancia de que el juez disponga medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia de alimentos. Fíjense que los jueces con gran creatividad han dispuesto la interdicción de salida del país del deudor reiterado alimentario, quien debe pagar lo que adeuda para poder salir y afianzar un año de prestaciones alimentarias. Estas normas abiertas, fíjense cómo están siendo muy bien usadas por los jueces. El régimen de comunicación, también acá se habla del procedimiento más breve y de medidas razonables para asegurar el cumplimiento de las resoluciones sobre el particular. El proceso, después hay una regulación tanto del proceso de declaración judicial del estado de adoptabilidad, como de la guarda con fines de adopción y del juicio de adopción propiamente dicho, que puede ser promovido de oficio por el juez o a pedido de parte del Ministerio Pupilar. Bueno, todo esto se vincula con la tutela de los vulnerables y la tutela judicial efectiva, sin ninguna duda. Respecto del proceso de adopción se prevé la competencia, la oficiosidad, el trámite, el efecto temporal de la sentencia, que se retrotrae a la fecha de la guarda con fines de adopción. Bueno, y acá llegamos a los procesos de familia. El tema en el que mayor cantidad de regulaciones de normas procesales encontramos. Quiero aclarar la coherencia en la regulación del Código Civil y Comercial, que así como así como va regulando los institutos, siempre dedica un artículo preliminar a enunciar los principios. Por ejemplo, los principios del proceso de restricción a la capacidad, los principios del proceso de adopción.
y en el 706 enuncia los principios generales del proceso de familia. Bueno, que establece, ustedes ya saben, que estos principios comienza con la tutela judicial efectiva. Miren la importancia que el código le asigna a la tutela judicial efectiva, inmediación, oralidad, este, eh, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad en todos los procesos de familia, oficiosidad en la prueba, aún en materia cautelar, pero tanto en materia cautelar como en el impulso, la oficiosidad no se aplica a los procesos entre personas plenamente capaces por razones estrictamente patrimoniales. Bueno, también regula el acceso restringido al expediente, los principios de libertad, amplitud y libertad de la prueba. La carga, esto es muy importante, la carga de la prueba en todo proceso de familia, sea o no de prueba difícil, está a cargo de quien está en mejores condiciones de aportarla. Esto que obliga a las partes, que son o han sido o seguirán siendo en muchos casos una familia, a colaborar en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y en el dictado de una sentencia que resuelva con justicia el conflicto. Ustedes saben que la justicia de familia es una justicia de acompañamiento. Cuanto más puedan acordar las partes, mejor, pero debe forzarse esta colaboración procesal. ¿Y esto qué implica? Si la carga de la prueba está a cargo de quien está en mejores condiciones de aportarla, si no lo hace, esta es la regla de reparto probatorio, y si no lo hace, será la parte que correrá con la pérdida de, no se tendrán por acreditados sus hechos. No se tendrá, esto importará una presunción en contra de su posición en el litigio. Perdón, fue un lapsus lo de no se tendrán por acreditados, en rigor no hay prueba de los hechos, la carga importa como carga objetiva, no como distribución de la carga entre las partes, sino cuando falta la prueba del hecho, ahí de un hecho fundante, de un hecho esencial, allí el juez debe resolver contra quién tenía la carga de probar y no probó. En ese caso deberá hacerse cargo de explicar por qué considera que esa parte es la que estaba en mejores condiciones de aportar la prueba de los hechos. Los testigos, ustedes saben que el código permite que las partes, que los allegados puedan declarar como testigos, nunca estuvieron excluidos, pero habla también de los parientes, y en todos los códigos procesales tenemos parientes que están excluidos, los ascendientes y descendientes en línea directa de las partes y el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente, salvo para el reconocimiento de firma. Bueno, recogiendo la jurisprudencia clásica en materia de familia, puede admitir la declaración de estas personas, sin embargo acá hay otra norma abierta, porque si este pariente fundadamente se niega a declarar, el juez puede exceptuarlo de hacerlo, y lo mismo puede decidir el juez respecto de menores que hayan sido ofrecidos como testigos. Las reglas de competencia, muy importantes para evitar contiendas, se establece para todo el país, con lo cual evita conflictos, contiendas de competencia territorial que, como todos sabemos, dilatan los procesos y perjudican la garantía de la tutela judicial efectiva y oportuna. Las medidas provisionales
en el divorcio y nulidad de matrimonio. Fíjense que cuando el código alude en el 721, 722, 723 a las medidas, las llama provisionales, porque algunas son verdaderas tutelas anticipadas, actúan directamente el derecho material, no son asegurativas como la cautelar típica. En cambio, las medidas provisionales de naturaleza patrimonial reguladas en el 722 para el juicio de divorcio y nulidad de matrimonio son verdaderas medidas cautelares de índole patrimonial que requieren pedido de parte. En cambio, las del 721 pueden disponerse de oficio por el juez, porque es decidir una cuota provisoria, quién estará a cargo del cuidado personal de los niños mientras dure el juicio, etc. La prueba de la existencia de las obligaciones también fue regulada en el 727. La prioridad del primer embargante fue regulada en el 745, recogiendo la opinión mayoritaria del plenario Sartok del 23 de agosto del 2001. Imagínense, el tema tenía que ver con los alcances de la preferencia del primer embargante. ¿Solo el capital por el que fue anotado el embargo o también los accesorios? Bueno, en tiempos de inflación, obviamente tiene que alcanzar a los accesorios, de lo contrario nos colapsábamos los tribunales con continuas reinscripciones de embargos. Bueno, esto fue adoptado por el 745 al establecer la prioridad del primer embargante. El límite máximo de las costas de los procesos judiciales o arbitrales para el cobro de obligaciones incumplidas. Esto en realidad estaba en el viejo 505 del Código Civil, que fue modificado por la Ley 24432. El texto del 730 repite el texto del 502 modificado por la 24432 del viejo Código Civil. El límite de las costas, los gastos de defensa o costas en materia de responsabilidad por evicción, a cargo de quien debe dar la garantía de evicción, de la que puede exceptuarse si no ha sido citado de evicción o si habiendo sido citado se allana y el citante, el acreedor de la garantía del adquirente, continúa replicando y discutiendo en el proceso, con lo cual es razonable que no deba en ese caso hacerse cargo de los gastos de defensa. Tema de costas, previsto para una institución tan particular como es la citación de evicción, que los códigos procesales la regulan de manera muy diferente según la provincia. Bueno, en el proceso arbitral también se ha regulado como contrato los tipos de arbitrajes, la competencia, las medidas previas y los efectos de los laudos, que son las sentencias de los árbitros. También se ha regulado la prueba de los factores de atribución y de los eximentes. Se hizo una regulación para los casos de responsabilidad civil en su función resarcitoria. No sé, no vimos todavía, o sí. No vimos la tutela preventiva, bueno, no sé si me lo salteé. En materia de la responsabilidad civil, ustedes saben que hoy se contemplan dos aspectos, la función preventiva y la función resarcitoria. La función preventiva desde el año 94, la doctrina venía trabajando intensamente, nada mejor que evitar el daño antes de que se produzca. La acción preventiva no se dirige
no tiene en la mira el daño, sino el ilícito ya producido o en ciernes para evitarlo. Por eso un autor que ha trabajado muy bien todo esto, un procesalista brasilero, Marinoni, dice que o son inhibitorias, por ejemplo, en materia de familia, la restricción de acercamiento es una tutela inhibitoria, o son de remoción del ilícito. Ya se produjo el ilícito, pero antes de que produzca daños, o si ya los produjo, que no se agraven, hay que removerlo. Esas son las acciones preventivas. Hoy tienen una regulación en el 1710 al 1713, pueden ser de naturaleza provisoria o definitivo. Bueno, y ha sido regulado inclusive la discrecionalidad judicial para disponer las medidas de prevención, muy importantes, por ejemplo, en materia de medio ambiente. Dice, el juez deberá valorar, en 1713, los criterios de menor restricción posible y medio más idóneo, fíjense. Bueno, allí hay una regulación preocupada por asegurar tutela efectiva de un instituto absolutamente novedoso. Pero en materia de responsabilidad por daños, lo que se incluyó es la doctrina, la llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas, estableciendo en el 1734 que la prueba de los factores de atribución y de las eximentes pesa sobre quien los invoca. Sin embargo, dice, el juez podrá distribuir la prueba de la culpa o de haber actuado con la debida diligencia, valorando, meritando quién estaba en mejores condiciones de producir la prueba. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas es una doctrina de excepción, solo aplicable a los casos de prueba difícil, pero acá expresamente regulada, con algunos problemas, porque el código dice, si el juez lo considera pertinente, el 1735, deberá hacer saber a las partes con antelación que va a aplicar esta doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Vale decir que hay un deber de colaboración acá también en la producción de la prueba. Sin ninguna duda esto apunta a esclarecer la verdad de los hechos, a que colabore aquel que tiene a la mano la prueba y no que le esté ocultando, a fortalecer el deber de buena fe, la colaboración procesal, pero fundamentalmente de lo que se trata es de distinguir el rechazo por falta de prueba cuando quien pretende no ha producido ninguna prueba de los presupuestos fácticos, de aquel que no probó, no porque no trató de probar, sino porque no pudo probar o porque no lo dejó la contraparte. Bueno, en materia de títulos valores también se prevén específicas medidas cautelares, el procedimiento para la oposición del rescate, etcétera, en materia en materia cambiaria. Y finalmente, hay una placa más. También se reguló la sentencia y el tipo de proceso en la prescripción adquisitiva. Fíjense, de un modo que evidencia que la finalidad de esta norma es asegurar tutela efectiva. En primer lugar, se dice en el 1905 que el juez, al correr traslado de la demanda, oficiosamente deberá anotar la litis en el registro, disponer la anotación de la litis en el registro de la propiedad. Cautelar de oficio sin invocar verosimilitud del derecho ni peligro en la demora, no, porque de lo que se trata es de que cuando se dicte la sentencia no se encuentren con que hay un tercer adquirente de buena fe o de pretensa buena fe. La anotación de litis de oficio, pero también se establecen los requisitos de la sentencia.
También se regula la sentencia y cosa juzgada en materia de acciones posesorias y en materia de acciones reales, la reivindicatoria, la negatoria y la confesoria, y en la acción de deslinde. En materia de juicio sucesorio se regulan las medidas urgentes que la mayoría de los códigos procesales regulaban como medidas preliminares y de seguridad, aquellas que tienden a asegurar la intangibilidad del acervo hereditario. Bueno, están magníficamente reguladas, se prevé incluso la administración provisoria a ese fin. Bueno, hay muchas normas en materia de proceso sucesorio, pero quedan cuestiones para regular por las legislaturas provinciales, de modo obviamente compatible, concordante, integrando estas normativas. Las disposiciones procesales en materia de prescripción, vías procesales, queda claro que la prescripción se puede plantear como acción o como excepción, la oportunidad para oponerla, acabando la redacción, ahora está claro que en el proceso de conocimiento al contestar la demanda y en los procesos ejecutivos al oponer excepciones y los terceros en la primera presentación que hagan en el proceso. Las facultades del juez, a quien se le veda totalmente declarar de oficio la prescripción. En fin, finalmente se regulan en materia, las medidas provisionales y cautelares en materia de jurisdicción internacional, así como la litispendencia en esta materia. Y se establece acá la finalidad es mayor, es evitar la denegación de justicia, favorecer la cooperación internacional, aunque cuando no haya tratados. Y, por ejemplo, se dice en el 2612 del Código Civil que en materia de exhortos, estos deberán tramitarse, impulsarse de oficio por el tribunal y con la mayor premura que sea posible. Como vemos, el denominador común de estas disposiciones procesales en el Código Civil y Comercial son asegurar la tutela judicial efectiva y la operatividad del derecho sustancial, evitando que se desvirtúen institutos nuevos o institutos diseñados de otra manera de los existentes, propender al plazo razonable, que yo cito algunas de las normas, pero lo encontramos en muchas: el trámite más breve, la prohibición de la acumulación objetiva de acciones en el juicio de alimentos que no puede acumularse a ninguna otra, admitir la acumulación subjetiva con obligados alimentarios concurrentes, lo que les comentaba de los exhortos en materia de jurisdicción internacional, y el plazo razonable es parte de la tutela efectiva. Sentar pautas atributivas de competencia en los procesos de familia, esto es para evitar contiendas negativas de competencia que dilatan los pleitos en detrimento del plazo razonable, y procurar la determinación verdadera de los hechos de la causa, aspecto también vinculado a la tutela efectiva. Hace tiempo considero que no es suficiente. A ver, hay como dos concepciones de debido proceso. Para algunos hay debido proceso solo cuando hay un formal cumplimiento de las garantías. Pero formal cumplimiento de las garantías. Para otra parte de la doctrina, en esto está ubicado Tarufo, Michele Tarufo, para que haya debido proceso, además de mediar un respeto razonable, un respeto formal de las garantías del debido proceso, este proceso debe estar estructurado y tramitado de modo tal que apunte hacia el esclarecimiento, persiga el esclarecimiento de la verdad de los hechos, de la verdad de los hechos de la causa. Debe dirigirse la labor judicial, que no puede ser la de un mero árbitro, porque sobre sus espaldas, sobre las espaldas del juez,
pesa esto de asegurar tutela efectiva, y no puede haber tutela efectiva si no se basa en una determinación verdadera de los hechos de la causa. Sin duda, la tutela efectiva no es solo un mandato al juez, quien debe interpretar la norma del modo más coherente con esta garantía. Es también un mandato al legislador, y en este caso a ustedes les va a interesar al legislador local, al legislador de Misiones, quienes deben dictar los nuevos códigos procesales civiles en línea con la reforma constitucional del 94 y el Código Civil y Comercial. Deben considerar a este fin la especialidad del proceso de familia. Yo creo que hoy, dado que es una justicia con una finalidad preventiva, de acompañamiento, justifica un código, pero la tarea legislativa debe comenzar con la elaboración del Código Procesal Civil y Comercial, para ver si en algunos temas, que va a suceder en algunos pocos temas, habrá que remitir al trabajar el proceso de familia al Código Procesal Civil y Comercial. Hay mucho aún que regular. Los tipos de procesos, si el tipo de proceso lo determina la ley o dentro de un menú de los establecidos, todos diseñados para que aseguren el debido proceso, es el juez quien lo hace, como sucede en el sistema francés. Los recursos judiciales, que son materia regular por cada jurisdicción, la interpretación de los alcances de la oralidad, si oralidad del proceso por audiencias, que es la que adoptamos en los códigos modelos, en los códigos en los que trabajé, que es oralidad en la etapa probatoria, que se abre con la preliminar, con la audiencia preliminar vital. Miren, me olvidaba decirlo. Se abre con la preliminar, cierra con la vista de causa. La preliminar es esencial para este nuevo modo de ver el proceso que asegure tutela efectiva, porque allí el juez depura el material probatorio, decide los hechos, puede simplificar trámites. Esta oportunidad de encuentro entre el juez y las partes es vital. Bueno, y la oralidad del proceso por audiencias tiene una gran ventaja, es oralidad en donde es necesaria la oralidad en la prueba, se mantiene la escritura en los escritos de postulación y en la sentencia y en la etapa recursiva, salvo que en cámara se haga prueba. Y en primera instancia, respecto de la oralidad, lo importante es que viene auxiliada por las nuevas tecnologías. La videograbación no es soporte papel, no son actas escritas, y además viene auxiliada por la audiencia preliminar, que es esencial para que el juez dirija ese esfuerzo probatorio, diseñe la etapa probatoria en orden a lo que es necesario para ese proceso y no proveyendo, como sucedía en el sistema escrito, casi toda la prueba, con lo cual los pleitos se dilataban mucho más. Además, le permite controlar el tiempo entre preliminar y audiencia de prueba, porque en la preliminar fija la fecha de la audiencia de prueba, que es lo que mayor dilación genera en los juicios. Además, tienen que enunciar los principios procesales supletorios. Aún en materia de familia, el Código Civil y Comercial establece algunos, no los agota. Por ejemplo, vean ustedes, las discusiones que se han dado en el país, ya tenemos 5 códigos procesales de familia sancionados luego de la reforma, luego de la sanción del Código Civil. El mismo año de la entrada en vigencia del Código Civil, Córdoba, que tiene tradicionalmente tribunales especializados en familia, dictó su nuevo Código Procesal de Familia, luego al poco tiempo Mendoza, Entre Ríos, Chaco Entre Ríos creo que fue, y finalmente Río Negro.
Las preguntas que se formulan es si un código procesal o una ley especial. Yo estoy a favor del código procesal de familia. Las remisiones son mínimas en materia de ejecución si es necesario, ejecución de obligaciones de pagar sumas de dinero, eh, son mínimas, pero es un proceso que cada día adquiere más caracteres típicos, propios. Eh, como les dije, en primer lugar hay que trabajar el proceso civil y comercial y luego el Código Ley Especial de Familia. La oralidad, el tipo de oralidad, recuerden que tiene que haber doble instancia. Hoy estos sistemas funcionan bien si hay un adecuado control en segunda instancia y además en materia de familia lo exige la opinión consultiva 17 del 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los alcances de la especialidad, lo ideal es una segunda instancia especializada. Dependerá de las posibilidades económicas. Y en materia de responsabilidad civil, es muy importante contar, como lo hicimos en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, que está en el Senado esperando desde septiembre del 19 para su tratamiento, que se regulen los modernos institutos para asegurar tutela preventiva. Es un tema muy extenso para tratarlo acá, pero eh, trabajamos en este código procesal modelo para la justicia de familia, no hay tiempo de contárselos. Lo que les quiero decir es, miren ustedes, para que vean todo lo que hemos conversado. El artículo primero dice que la finalidad del proceso de familia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial. En rigor, debe interpretarse la norma teniendo en cuenta esta directriz y también establece la multiplicidad de fuentes, Constitución Nacional de la Ciudad Autónoma, porque era para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tratados internacionales, principios generales de los procesos de familia, enunciados en este título, etc. Los principios, además de los del Código Civil, se agregó la gratuidad. ¿Por qué? Porque no todas las leyes de tasas locales prevén la exención de tasa para las cuestiones de familia carentes de contenido económico. El lenguaje claro, la doble instancia, la oficiosidad, la flexibilidad o adaptación de la forma, es un tema complejo, pero lindo para charlar. En definitiva, y este proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que se elaboró en el marco del Plan Justicia 2020, tenía también el título preliminar de principios que incluía tutela efectiva, inmediación, concentración, oralidad, dirección del proceso por el juez, aportación de las partes pero impulso procesal oficioso, adaptabilidad de las formas procesales, colaboración procesal. Bueno, y también se regulaban la tutela anticipada, un proceso urgente, para asegurar tutelas preventivas idóneas, provisorias o definitivas, cuando es una tutela preventiva de urgencia. Bueno, la oralidad del proceso por audiencias con auxilio de las nuevas tecnologías, el expediente digital, la notificación electrónica, la subasta electrónica. Este proyecto de código fue base de trabajo para el Código Procesal de Corriente Civil y Comercial, sancionado este año, y mejorado obviamente cuando se trabaja, pero ellos mismos han explicado que esta ha sido la base de trabajo. Bueno, mejorado o adaptado. En síntesis, y con esto cierro, discúlpenme que me extendí unos 5 o 10 minutos más. Las normas procesales insertas en el código, quiero aclarar esto, mantienen su carácter de tales, son normas procesales, aunque estén en un cuerpo normativo de fondo. Por lo tanto, son de aplicación inmediata, excepto que afecten derechos adquiridos, garantías constitucionales.
En segundo lugar, y yo les dije que iba a volver sobre lo de Morelo, ese trabajo que publicó Derecho Material y Derecho Procesal, senderos bifurcados que hoy se reencuentran. Yo quiero contarles que al derecho procesal le costó mucho adquirir su autonomía científica, era enseñada como una unidad dentro de cada derecho de fondo. Pero el problema es que el derecho procesal, los procesalistas, señala esto Morelos, eh, eh, estaban tan contentos de su autonomía científica que en los congresos se discutía sobre la naturaleza jurídica de la acción, sobre temas teóricos. Decía cuando en diversos ámbitos la justicia colapsaba. Decía, se olvidaron de que el fin del proceso es servir a la mejor realización del derecho sustancial y que eso, esa finalidad, no le resta autonomía científica. ¿Mm? Él reclamaba esta simbiosis fondal procesal necesaria para lograr que el derecho procesal cumpla su finalidad de asegurar operatividad del derecho material. Por eso seguimos aprendiendo del maestro Morelo, que seguramente ha dejado eh, magníficas huellas que hoy se ven plasmadas. Ustedes saben que el primero fue civilista, luego se dedicó al derecho procesal, pero ha dejado plasmada, y hoy lo vemos en un código civil y comercial que es producto de su tiempo y de las nuevas, la nueva concepción de lo que debe ser la justicia y el rol del juez en este tiempo. Pero la tarea no está concluida, deben concluirla las legislaturas provinciales. Muchas gracias.